Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, con un toque de picardía y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una historia que ha estado dando vueltas por las redes sociales, una historia que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, la talentosísima Demet Özdemir y el irresistible Can Yaman. Lo han adivinado. Hoy vamos a hablar sobre CEU superíndice 3mo, según las propias palabras de la madre de Demet, Can Yaman cambió superíndice 3 la vida de su hija para siempre. Como lo oyen. La madre de Demet se ha pronunciado. Y nosotros, por supuesto, no podíamos dejar pasar esta bomba sin analizarla a fondo, sin investigar cada detalle y sin traerles a ustedes, nuestra fiel audiencia, toda la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco, jugoso y lleno de exclusivas para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, gracias de corazón superíndice 3N por su apoyo constante. Sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Los amamos. Ahora vamos a lo que nos compete. Can Yaman. Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión superíndice 3N, romance y por supuesto, un drama que parece sacado de una película. Todos recordamos su explosiva cómica en la exitosísima serie, Erkenci Kuay, o Jaros o más menos Ador, como la conocimos en muchos lugares. Esa serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright encendió superíndice 3 rumores sobre un romance fuera de la pantalla. Rumores que por supuesto alimentaron la imaginación superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Y aunque ambos actores siempre han mantenido una postura ambigua al respecto, dejando que la especulación superíndice 3N corriera libremente, lo cierto es que su relación superíndice 3N, sea cual sea la naturaleza que haya tenido, ha sido objeto de constante análisis. Ahora, la madre de Demet ha entrado en escena, y sus declaraciones han sacudido los cimientos del fandom. ¿Copyright fue lo que dijo exactamente? ¿CEU superíndice 3mo Can Yaman cambió superíndice 3 la vida de Demet para siempre? Bueno, vamos a desgranar esto poco a poco. Primero es importante entender el contexto. Las declaraciones de la madre de Demet surgieron en el marco de una entrevista con una revista turca, una entrevista en la que hablaba sobre la trayectoria de su hija, sus logros y, por supuesto, los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Fue en ese momento cuando hablaba sobre los puntos de inflexión superíndice 3N en la vida de Demet, que mencionó superíndice 3 a Can Yaman. Según la madre de Demet, la llegada de Can a la vida de su hija marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S. No se trata simplemente de con diéresis copyright cito que ambos cosecharon con Erkenci Kuay, que por supuesto fue enorme. Se trata de algo muy profundo, algo que trascendió superíndice 3 lo profesional y que impactó superíndice 3 a Demet a nivel personal. La madre de Demet no entró superíndice 3 en detalles escabrosos, ni reveló superíndice 3 secretos ocultos, pero su dejó superíndice 3 claro que Can Yaman fue una figura clave en la evolución superíndice 3N de su hija como persona y como actriz. ¿A qué copyright se refiere exactamente? Bueno, a qué es donde entran en juego las especulaciones. Algunos creen que la madre de Demet se refiere a la influencia que Can tuvo en la confianza de su hija. Recordemos que Demet al principio de su carrera, era vista como una actriz talentosa, pero tal vez un poco insegura. Can, con su personalidad arrolladora y su seguridad en sí mismo, podría haber ayudado a Demet a encontrar su propia voz, a creer en su potencial y a desafiar sus propios límites. Imagúnense. Demet, esa dulzura personificada, pero que tal vez necesitaba un empujoncito, una voz que le dijera: te puedes, reina. Eres una estrella. Y Can, con su carisma desbordante, podría haber sido esa voz. Otros creen que la madre de Demet se refiere al impacto que la fama tuvo en la vida de su hija. Erkenci Kuay catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional de la noche a la más menos sana. De repente se encontraron en el centro de la atención superíndice 3 en medio urtica, asediados por fans y paparazzi.
Este cambio repentino y radical en sus vidas pudo haber sido abrumador, y Khan, al haber experimentado algo similar antes, recordemos su paso por la serie Dolunay, podrá haber ayudado a Demet a navegar por este nuevo mundo, a lidiar con la presión superíndice 3NY, a mantenerse fiel a su misma. Imagunense la escena. Los dos escapando de los paparazzi en las calles de Estambul, con Kandu, dándole consejos a Demet sobre CEU superíndice 3 mantener la calma y no dejarse llevar por la locura mediútica. Drama, drama, drama. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la madre de Demet se refiera a una conexión superíndice 3N de ese profunda, a un rom. Ance que aunque nunca fue confirmado oficialmente, pudo haber dejado una huella imborrable en la vida de su hija. Después copyright ese de todo, la química entre Demet y Khan era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo más ese que una simple amistad. Si hubo un romance y si ese romance terminó superíndice 3, es comprensible que haya tenido un impacto significativo en la vida de Demet. ¡Ay, el amor! Ese sentimiento que nos eleva al cielo y nos deja caer en picada al infierno. Copyright drama. Copyright pasiu superíndice 3N. Justo como nos gustan las telenovelas. Pero copyright opina Khan Yaman de todo esto. Bueno, hasta el momento Khan no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Se ha mantenido al margen de la copyright Mika, fiel a su estilo reservado y misterioso. Algunos creen que su silencio es una forma de respeto hacia Demet y su familia. Otros creen que simplemente no quiere avivar las llamas de un rumor que ya ha durado demasiado. El misterioso Khan. Siempre dejando a todos con la duda, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Un verdadero Galu N de telenovela. Lo cierto es que las declaraciones de la madre de Demet han reabierto un debate que parecía ya cerrado. Han revivido la esperanza de aquellos que aún esue más menos han con ver a Demet y Khan juntos, y han generado nuevas interrogantes sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N. ¿Fueron solo con Pau más menos eros de trabajo? ¿Amigos? ¿Amantes? ¿O algo mudre ese? La pregunta del Miyu superíndice 3N amigos muos. Una pregunta que nos quita el sueño más menos hoy nos hace desvelarnos buscando respuestas en cada gesto, en cada mirada, en cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida romper el silencio y contar su verdad. Pero mientras tanto seguiremos especulando, analizando cada detalle y dejándonos llevar por la magia de las telenovelas turcas, donde todo es posible. La fantasía es más divertida que la realidad. Y nosotros amamos vivir en un mundo de fantasía. Ahora bien, es importante destacar que las declaraciones de la madre de Demet, aunque reveladoras, son tan copyright N ambiguas. No hay una confirmación superíndice 3N explícita de un romance, ni tampoco una descripción superíndice 3N detallada de la influencia que Khan tuvo en la vida de Demet. Por lo tanto, debemos tomar estas declaraciones con pinzas y evitar sacar conclusiones apresuradas. No nos dejemos llevar por el chisme fútil. Analicemos la información superíndice 3N con inteligencia y cautela. Lo que es cierto es que Khan Yaman fue un factor importante en la carrera de Demet Özdemir. Su colaboración superíndice 3N en Erkenci Quay fue uno con diéresis copyright sito rotundo que les abrió superíndice 3 las puertas del mundo. Y independientemente de la naturaleza de su relación superíndice 3N, es innegable que ambos se beneficiaron mutuamente de esta experiencia. El trabajo en equipo es la clave de con diéresis copyright sito. Y Demet y Khan demostraron ser un equipo imparable. Además de ese, es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer talentosa y exitosa por derecho propio. Su carrera no se define únicamente por su relación superíndice 3N con Khan Yaman. Ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de papeles, y ha conquistado al público con su carisma y su talento. Recordemos su participación superíndice 3N en series como No, 309 Doay Doayunev Kaderindir y su Moon de ese reciente proyecto, Aek Taktikleri, donde ha demostrado ser una actriz completa y versátil. Demet es una reina. Y su talento es innegable. Por lo tanto, si bien es interesante analizar la influencia que Khan Yaman pudo haber tenido en la vida de Demet, no debemos minimizar sus propios logros y su propia trayectoria.
Ella es una estrella que brilla con luz propia, y su con diéresis copyright cito es el resultado de su arduo trabajo y su dedicación superíndice 3N. Demet se ha ganado su lugar en el mundo del espectáculo con sudor y lágrimas. Y eso merece ser reconocido. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero recordarles una vez más que las declaraciones de la madre de Demet son simplemente eso, declaraciones. No son hechos probados ni verdades absolutas. Son simplemente la opinión superíndice 3N de una madre sobre la relación superíndice 3N de su hija con un compau más menos cero de trabajo. Debemos respetar su opinión superíndice 3N, pero también copyright N debemos mantener una actitud crítica y evitar dejarnos llevar por el sensacionalismo. No creamos todo lo que leemos en Internet. Investiguemos, analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. En resumen, la madre de Demet Özdemir ha revelado que Can llaman cambio superíndice 3 la vida de su hija para siempre. Si bien no entró superíndice 3 en detalles específicos, sus declaraciones han reabierto el debate sobre la naturaleza de la relación superíndice 3N entre Demet y Can, y han generado nuevas interrogantes sobre el impacto que ambos tuvieron en la vida del otro. Sin embargo, es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer talentosa y exitosa por derecho propio, y que su carrera no se define únicamente por su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y Can, por su parte, ha seguido su propio camino, consolidándose como un actor internacionalmente reconocido, con proyectos en Italia y otros países. Ambos han demostrado tener una gran determinación superíndice 3N y un talento innegable. Y hablando de Can, no podemos olvidar su servicio militar, un periodo que, según sus propias palabras, le sirvió superíndice 3 para crecer como persona y fortalecer su carácter. También copyright N ha sido un defensor de los animales, utilizando su influencia para promover la adopción superíndice 3N responsable y la protección superíndice 3N de los derechos de los animales. Un galur N con conciencia social. Eso nos encanta. Pero volviendo al tema central, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre Demet y Can? ¿Por Q copyright nunca confirmaron su romance? ¿Fue la presión superíndice 3N medio tica? ¿Diferencias personales? ¿O simplemente una estrategia para mantener el interu copyright ese del público en su serie? Las respuestas lamentablemente siguen siendo un misterio. Lo que podemos afirmar es que Erkenci Kwai fue un fenus superíndice 3 meno global, un autocopyright furor que traspasó superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La serie fue vendida a Mood S de 50 pauses y ha sido doblada a múltiples idiomas. El U con diéresis copyright cito de la serie se debe en gran parte a la química innegable entre Demet y Can, pero también copyright N a una historia original y atrapante con personajes en traumas menos hables y situaciones divertidas y emocionantes. Una combinación superíndice 3N perfecta para el U con diéresis copyright cito. Y ahora, antes de que me pongan a llorar de la nostalgia, quiero recordarles que la vida sigue, y que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento en diferentes proyectos. Y aunque el sueño más menos o de verlos juntos en la vida real tal vez nunca se haga realidad, siempre podremos revivir su magia en Erkenci Kwai y seguir disfrutando de sus actuaciones por separado. La esperanza es lo último que se pierde. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y analizando esta historia. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles la información superíndice 3N Mood S fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Gracias de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, quiero pedirles que nos dejen sus comentarios abajo. ¿Q copyright opinan de las declaraciones de la madre de Demet? ¿Creen que hubo algo Mood S que una simple amistad entre Demet y Can? Queremos saber su opinión superíndice 3N. No se corten y du copyright llenos saber lo que piensan. ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en el futuro? Du copyright llenos sus comentarios. Y antes de despedirnos definitivamente no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Los amamos.
Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chismecito es pecado, pero Q copyright rico pecar. Mua.